Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yasmin Cabrera. En el ámbito internacional, en el día de ayer, finalmente se hizo el referéndum para apruebo o rechazo de una modificación a la Constitución chilena. Era una propuesta muy vanguardista, con unos cambios rupturistas muy radicales que inclusive no concitaban ni siquiera el apoyo de mucha parte de la izquierda del país. Y era una de las apuestas de Gabriel Boric, por lo tanto queda un tanto mal parado. Es un duro revés para su presidencia que haya ganado el rechazo. El apoyo solamente obtuvo un 38%. Hubo un apoyo masivo a las elecciones en cuanto a la votación. Era una votación obligatoria. Fueron 13 millones de personas los que votaron y se esperaba esta respuesta, se esperaba el rechazo a esta propuesta. Incluso semanas antes, Gabriel Boric había dicho que si ganaba el rechazo a esta modificación, pues tenía que hacerse otra propuesta, tendría que volverse a un plebiscito para elegir otros miembros de las constituyentes que hicieran otra propuesta de modificación. El tema es, y lo que ha causado más ruido es que si la población votó en un 79% para que se modificara cómo esta propuesta concitó rechazo. Los puntos que causaron mayor ruido fue el hecho de que se declarara un estado plurinacional. Había mucho miedo de que se desintegrara en el estado ante tantos derechos que tendrían esas minorías. Se reconocían 11 minorías de indígenas e inclusive iban a tener su propio sistema judicial al margen del sistema estatal. Cualquier diferencia entre las leyes se iba a dirimir en un tribunal superior constitucional. Sin embargo, esto creaba muchísimo miedo. También la eliminación del Senado, una institución que tiene 200 años de historia, por la creación de un Congreso bicameral asimétrico en el cual tuviera la Cámara de Diputados, como existe hoy, claro, con ciertas modificaciones, y una Cámara de Regiones que dirimiera otros asuntos. Otro aspecto que es considerado por muchos como una fake news, como una noticia falsa, era que no se iba a respetar la propiedad privada, porque en ningún momento como que se establecía de forma explícita en la Constitución. También había mucho miedo de que se destruyera los servicios privados de los colegios, por ejemplo, la educación privada, los sistemas de pensiones, pero en ningún momento la Constitución lo establecía así, sino que establecía el deber del Estado de proveer estos servicios. También había temor con el tema del aborto, que se establecía el derecho a la mujer a abortar, y decía que en sucesoras leyes se iba a definir los plazos de cuándo abortar y en cuáles situaciones. Pero el hecho de que no se definiera en la Constitución produjo mucho ruido y mucho rechazo en grupos principalmente más conservadores. También el tema de la reelección. En Chile hay reelección, pero no hay reelección consecutiva, y se iba a establecer que sí, solamente un periodo consecutivo, pero que Gabriel Boric, o sea, el presente presidente, no podía competir en las próximas elecciones. Hay puntos muy interesantes, por ejemplo, un gobierno paritario en el cual un 50% de las mujeres tuvieran cargos electivos, también una participación transversal en todas las instituciones, o sea, también las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, un estado ecológico en donde, por ejemplo, el agua sea un bien inapropiable, todo el mundo tenga derecho al agua. O sea, muchos puntos positivos. Yo creo que toda la sociedad chilena está de acuerdo de que deben haber cambios, porque la Constitución actual es la Constitución de Augusto Pinochet, de este periodo de dictadura, y es el primer país que conserva una Constitución de una dictadura luego de pasar a una democracia. No obstante, se han producido cambios. O sea, en 2005 hubo una modificación, y el tema de la modificación para cambiar los enclaves dictatoriales ha estado presente en el debate político de Chile desde hace años. Por ejemplo, Michelle Bachelet lo puso en la mesa. Luego, el pasado gobierno de Piñera se relegó a un segundo plano, pero tras los movimientos de protestas en 2019 que se detonaron tras el aumento del precio del metro, del ticket del metro en Chile, y las multitudinarias protestas de la cual salió Gabriel Boric como abanderado de esta causa, pues se vio la necesidad de hacer un consenso en la clase política para que se modificara la Constitución. Ahora queda un largo camino. Gabriel Boric apuesta por otros
plebiscito en el cual se elija otro grupo de constituyentes, porque también había un rechazo hacia ese grupo que estuvo creando esta nueva constitución que tiene casi 400 artículos. Una de las constituciones sería una de las constituciones más largas de todos los países, principalmente porque hubo problemas, dificultades, escollos. También la derecha estuvo subrepresentada. Había cuotas especiales para los indígenas, por ejemplo, 17 escaños para estos grupos y otros. Entonces, la apuesta de Boric es que haya un nuevo grupo de constituyentes. También se habla de un grupo de expertos, de académicos, de especialistas que reformen la Constitución, y también cambios sustantivos dentro del Congreso, o sea, que no se cambie, pero se cambien algunos aspectos. De hecho, se cambió la proporción que se necesitaría para modificar las semanas antes, un 4-7, o sea, sería más fácil modificarla. La derecha no tiene mucho que hacer, o sea, no se puede quedar con la actual Constitución porque la derecha propuso cambios, pero dentro del cambio de la actual modificación, o sea, modificaciones como por ejemplo un Estado multicultural en vez de plurinacional, en donde se reconozca la lengua, las costumbres, en donde se le dé apoyo a esos grupos indígenas, sin tocar el aspecto de que Chile es un Estado-nación, no un Estado plurinacional. Entre otros cambios importantes también, quedarse con el Senado, que no se destruya el Senado. Vamos a ver, faltará un largo trecho que recorrer para este rechazo a esta modificación de la Constitución. Lo cierto es que la popularidad de Boric ha caído significativamente, a pesar de que ganó abrumadoramente, debido a otros factores también, como el alza en la violencia, principalmente en las zonas del sur, y el alza en la inflación, que es un fenómeno que está ocurriendo en el mundo entero. Fernando. Distrito Informativo.